Buenos días, tardes o noches amigos de YouTube, aquí estoy de nuevo, esta vez hablando de un tema que hoy en día se escucha mucho. Los viajes en el tiempo. Les hablaré de 3 impresionantes casos. Bueno, sin más que agregar, disfruten del vídeo. Tal vez sea por culpa de la ciencia ficción, pero en estos tiempos modernos, uno de los principales sueños del hombre, casi como viajar a la luna, ha sido el de poder viajar a través del tiempo, ya sea, visitar el pasado para resolver algunas de las preguntas y misterios, o para darle un vistazo al futuro, como una manera de ver sin necesidad de tener algún poder especial, los hechos que ocurrirán a la humanidad con el paso de los años. Pues bien, aunque suene increíble, existen historias, casos, que muchos aseguran dan fe a que en verdad existieron hombres que han sido capaces de viajar en el tiempo. Es decir, que en verdad, hubo hombres que ya sea vinieron del futuro o del pasado para estar entre nosotros, dejando incluso, pruebas de este increíble viaje. En este vídeo presentaremos los 3 increíbles casos de viajeros en el tiempo. El caso de Rudolf Fentz. El primer caso que nos ocupa es el de Rudolf Fentz, uno de los casos más citados y populares en lo que a estos temas se refiere. El hecho ocurrió en la ciudad de Nueva York a las 11:15 de la noche, en junio del año 1950. En ese momento, un hombre, de unos 30 años de edad, llamado Rudolf Fentz, apareció de improviso, a mitad de la transitada vía de la Quinta Avenida. Estaba perdido, como oído, y fue en ese momento de extrañeza cuando un vehículo, dicen que un taxi, lo golpeó provocándole de inmediato la muerte. Los testigos que vieron este hecho cuentan no solo la extraña aparición de esta persona que parecía venir de la nada, sino también algunos detalles que llamaron la atención de muchos, como por ejemplo, su traje, que según indicaron, no pertenecía a la época sino que más bien, parecía ser del siglo XIX. Además, aseguran que cuando fue auxiliado, dentro de sus bolsillos encontraron diversos objetos que no pertenecían a los años 50, como una moneda de 5 centavos con el valor para una cerveza, un ticket para el lavado de un carruaje y el cuidado de un caballo, $70 en billetes fuera de circulación, una tarjeta de comerciante con su nombre y dirección escritos, y una carta enviada a su dirección en junio de 1876 desde Filadelfia. Un dato curioso, ninguno de estos objetos mostraban signos de antigüedad, es decir, parecían nuevos. Fue entonces cuando comenzó la investigación a cargo del capitán Hubert Ring del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de Nueva York. Se tenía el nombre del sujeto Rudolf Fentz, y la dirección que constaba en los objetos encontrados. La policía fue al lugar y efectivamente encontraron un comercio, sin embargo, nadie allí conocía a Rudolf Fentz, lo buscaron por sus huellas digitales y tampoco estaba registrado, se preguntó sobre algún hombre desaparecido con sus características, y nadie dio razón. Luego de varias averiguaciones, el capitán Rim logra ubicar a un antiguo familiar de este sujeto, quien le dice que conocían a Rudolf Fentz, pero que este había desaparecido en 1876 a la edad de 29 años, sin dejar ningún tipo de rastro. Este dato fue confirmado por el propio investigador, que encontró el nombre del enigmático personaje en los registros de personas desaparecidas en 1876, los datos allí escritos coincidían con la descripción de las ropas, aspecto, físico y edad, del hombre recientemente fallecido. Se dice que por miedo a que lo tomaran por loco, el capitán Rim ocultó los resultados de su investigación, aunque la historia se hizo popular rápidamente entre la población neoyorquina y luego, al mundo. Una historia fascinante e increíble realmente, sin embargo, lo cierto es que esta historia sería al parecer, nada más que un relato de ciencia ficción. Según el investigador de fenómenos paranormales, Sri Saubeck, la historia de Fentz estaría basada en la novela Los ladrones de cuerpos, 1955, de Jack Finney. Según Saubeck, alguien habría copiado en 1953 el relato de Finney sin su permiso, haciéndolo pasar como cierto. Pese a ello, hay investigadores, escritores y periodistas ligados con el mundo del misterio, que aún citan el relato de Fentz como verdadero. El caminante de Boisaka. Otro caso igual de polémico es el llamado caminante de Boisaka. La historia es la siguiente.
El 5 de mayo de 1988, un joven de unos 20 años, apareció de repente en las vías de un tren en Ría Altas de Galicia, España. Fue cosa de unos segundos, cuando un tren se aproximó al lugar donde se encontraba el joven y lo arrolló matándolo en el acto. Según cuenta el maquinista, el individuo caminaba sobre las rieles dándole la espalda al tren, moviendo los brazos de manera extraña. El maquinista intentó advertir al joven la presencia de la máquina, sin embargo, este no reaccionó, provocando el posterior arrollamiento. El cuerpo del joven quedó completamente destrozado. Evidentemente, con el cuerpo en tales condiciones, la policía poco pudo hacer para lograr su identificación. Lo único que pudieron registrar es que el sujeto tenía una talla mediana, era de raza blanca, tenía el cabello negro y los ojos castaños. Asimismo, vestía una camisa gris azulada, pantalón negro y zapatillas deportivas blancas. Un dato importante fue que dentro de los bolsillos de su pantalón la policía encontró grandes sumas de dinero, unas 16.000 pesetas. Con estos datos se intentó hacer una investigación y plantear las hipótesis sobre el origen de ese joven que parecía perdido en medio de una línea férrea. Algunos hablaron de un mendigo perdido, hecho que se descartó por el tema del dinero encontrado en el pantalón. También se habló de que se trataría de un loco que había logrado escapar de algún sanatorio. Esto también se descartó pues no hubo noticia de escape alguno. Al no obtener ninguna respuesta, y al no haber familiar o persona que reclamara el cuerpo o denunciara la desaparición de alguna persona con las características del occiso, provocó que el caso del extraño caminante comenzara a originar hipótesis más arriesgadas. El periodista español, quien además es investigador y divulgador de los temas del misterio, Iker Jiménez, en su libro Enigmas sin resolver 1999, luego de descartar que se tratara de un paciente mental, que se tratase de un mendigo, de un hombre perdido, o un suicida que desoyó la advertencia del maquinista, arrojó la aventurada posibilidad de que este hombre haya sido un viajero en el tiempo. Ante el panorama tan enigmático, absolutamente único en un caso de esta índole, no podemos reprimir la tentación de añadir una hipótesis por aventurada que parezca. El salto en el tiempo y el espacio, ya que no son pocos los sucesos que se cuentan de personas aparecidas repentinamente en un lugar sin saber ni de dónde ni cómo han llegado hasta allí, comentó en el mencionado libro Iker Jiménez, recordando a la vez, y como cierta, la historia de Rudolf Fenz. Lejos de estas cavilaciones, el diario El Correo Gallego desechó la posibilidad de cualquier viajero en el tiempo, y publicó la identidad del caminante de Boisaca, luego de realizar diversas pruebas de ADN con los restos del individuo. La policía determinó que el accidentado era un joven de esta época, que al momento del accidente tenía unos 22 años y se llamaba Óscar Ortega Básalo, hijo de una farmacéutica de la zona de nombre María Bertina Básalo Álvarez, quien decidió dejar su casa para irse rumbo a Barcelona. Hasta la fecha, la señora Básalo no ha confirmado si realmente el caminante de Boisaca fue su hijo. El cadáver del caminante fue enterrado en Boisaca y trasladado a una fosa común en 1995. John Titor, el hombre que vino del futuro. Por último, tenemos el caso de John Titor, uno de los casos más recientes y que de alguna manera se diferencia de los ya mencionados, primero, porque no fue alguien que vino del pasado a nuestro tiempo, sino, un hombre que vino del futuro, y segundo, porque no solo vino del futuro, sino que además, se dio el tiempo para conversar a través del chat con miles de internautas, quienes le preguntaron sobre el futuro y de su aventurero viaje al pasado. La historia comienza cuando un tal John Titor comienza a invadir entre los años 2000 y 2001, con diversos comentarios en un foro llamado Arbel, de la IBM, asegurando que era un hombre proveniente del futuro y que había decidido regresar a nuestra época luego de realizar una misión militar en el año 1975. Este extraño personaje, decía provenir del año 2036, tener 38 años de edad y ser norteamericano de nacimiento. Ahora bien, ¿por qué este hombre del 2036 volvió a 1975?
Según Titor, lo hizo para cumplir una misión militar que consistía en viajar a ese año para recuperar un ordenador IBM 5100 de vital importancia para su tiempo debido a una especie de I2K que se vivió en el año 2000, es decir, el efecto 2038, que acabaría con su mundo y tecnología por no tener esta computadora antigua. Pero eso no es todo, pues John Titor, en esta parada que tuvo en el año 2000, se dedicó a través del chat a contestar las preguntas que los curiosos le hacían sobre el año 2038. Una especie de información sobre el futuro de primera mano que el crononauta no tuvo reparos en contestar. Entre sus profecías nos hablaba por ejemplo de una guerra en Irak, y de cómo Estados Unidos utilizaría la excusa de armas de destrucción masiva para invadirla. También habló sobre la enfermedad de las vacas locas, y que ésta llegaría a los Estados Unidos, o un nuevo descubrimiento acerca de los agujeros negros, que realmente se produjo un año después de esta predicción. No obstante, también tuvo yerros, como por ejemplo, pronosticó que en el 2004 Estados Unidos viviría una guerra civil o que ese año no se realizarían los Juegos Olímpicos. También resultó curioso para muchos que entre sus predicciones no haya mencionado los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, como si este evento no fuera un hito importante en la historia del mundo, como evidentemente lo ha sido. Además, hay profecías que faltan por cumplir, como que la Tercera Guerra Mundial ocurriría en el 2015, y que comenzaría por un ataque nuclear de Rusia contra Estados Unidos, China y Europa. Al final, Estados Unidos ganaría, China y Europa, por otro lado, terminarían destruidas. Asimismo habló sobre su tiempo, sobre el año 2036, y sobre una pandemia llamada CJD, que es una variedad de la vaca loca, y que causaría la pérdida de muchas vidas humanas y que no tendría cura. ¿Por qué esta historia es tan popular, siendo tan irreal como suena? Es que John Titor no solo chateó con los internautas sino que además, proporcionó fotografías, imágenes en la que este crononauta mostró el aspecto de su máquina del tiempo y explicó a través de gráficos cómo funcionaba esta máquina. Sin embargo, las sospechas, como era evidente, fueron más fuertes que la credulidad. Algunos se preguntaron que si para el año 2036, Titor tenía 38 años, al año 2000 debía existir alguna partida de nacimiento de este personaje. Esto nunca se encontró. Pero la más importante fue cuando un alemán llamado Johann Meyer, declaró en marzo del 2007 que toda la historia de Titor era una farsa, pues se habría basado en una novela que él había escrito, una novela de ciencia ficción escrita en 1986 que se llamaba T1, Thor, Cronogea y los cuatro engranes del tiempo. Al parecer, el escritor había perdido una de las copias del original en una casa de verano en California, siendo encontrado posteriormente por el norteamericano John Adams, quien luego se haría llamar John Titor. No obstante, vale aclarar que el autor no llegó a publicar la obra, pues solo contaba con 4 originales. Además, los seguidores de Titor se preguntan por qué esperó tanto tiempo para decir que alguien lo había copiado.